Centro Médico ABC por la UNAM y con alta especialidad en climaterio, menopausia por el Instituto de Perinatología. También es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Médica. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar del manejo actual o manejo multidisciplinario de la menopausia y climaterio. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Pues bueno, vamos a comenzar con un tema muy amplio, en realidad muy amplio. Tenemos a muchísimos médicos en esto. Vamos a dar unos datos importantes, un poquito de estadística. Se dice que va a haber 47 millones de mujeres llegan a la menopausia cada año en el mundo. En el 2020, más del 23% de la población femenina era de más de 50 años, y según la OMS, dentro de 30 años habrá más de 1.000 millones de mujeres mayores de 50 años. Para el 2030, en México específicamente, se estima que aproximadamente va a haber 17.5 millones de mujeres mayores de 50 años. Es decir, para la consulta va a ser nuestro día a día próximamente. Pues sí, nos involucra prácticamente a toda el área médica. Ahorita lo veremos. Un poquito de datos históricos. Hace muchos años, en el siglo XVIII y XIX, se consideraba como una enfermedad. Se consideraba que prácticamente las mujeres estaban locas o en histeria. Para el siglo XIX contemplan las emociones, se contempla como emociones, el entorno social y cultural, para hacer un manejo más multidisciplinario. Gregorio Marañón, que era un médico español y específicamente se dedicaba más a la parte endocrinológica, lo mencionó como una edad crítica, que era una crisis multifactorial de las mujeres de carácter endocrino, metabólico, neurovegetativo y psicológico. La Organización Mundial de la Salud definió el climaterio, que ahorita vamos a ver las definiciones como tal, como una fase de transición muy compleja en la vida de la mujer y donde intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. Tan importante es que se le dedica un día. El día 18 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Menopausia y es para dar cada año darle la importancia que esto requiere. Entonces, primero voy a mencionar unas definiciones porque las mujeres en general ahora ya están muy familiarizadas con esto, pero además es importante separar el climaterio de la menopausia. La menopausia como tal es el proceso donde hay 12 menstruaciones ausentes, es la menorrea de nuestra fertilidad. Y el climaterio es todo el proceso como tal. En México, el promedio es de 48 años, aunque según la OMS puede ser desde los 45 hasta los 55 años. Depende del país y depende también de las condiciones climáticas de cada mujer. Entonces, puede ser una menopausia fisiológica o natural y una artificial, que es la quirúrgica. Recuerden que algunas veces cuando hay algún tipo de cáncer se tiene que hacer una resección del ovárica. Entonces también puede ser iatrogénica o por necesario. Y la menopausia precoz, que realmente el nombre médico es de insuficiencia ovárica prematura, únicamente va a ser antes de los 40 años. Pues de tal manera, y lo comento así porque muchas pacientes, sobre todo con la gran campaña que hay, empiezan a sentirse mal y desde los 35 dicen, ay no, ya estoy en la menopausia. O nos llegan a decir, seguro es por eso que me está pasando esto, ¿no? Y la realidad es que sí hay edades y sobre todo, o sea, si es antes de los 40, sí definitivamente es una fallova, ¿no? Ya no es normal. ¿Por qué ocurre la menopausia? Pues bueno, primero porque hay una disminución de una hormona que se llama inhibina. La inhibina hace que haya un cambio a nivel de la hormona FSH y por eso es que aumenta por la disminución de los estrógenos. Recuerden que los ovarios empiezan a atrofiar y entonces eso hace una reacción negativa, una retroalimentación negativa, y entonces empieza a aumentar la FSH y eso es lo que produce que venga el cese de la menstruación. Entonces aquí hay como un esquema un poquito sencillo. Entonces disminuye la inhibina y por lo tanto aumenta la FSH, disminuye el estradiol y obviamente pues aumenta más la FSH, disminuye el estradiol y entonces empieza a secretarse estrógeno en el cuerpo de las mujeres. Una parte por la parte ovárica, por la corteza, y otra porción
por la parte de las suprarrenales, que tiene también estrona, y por la grasa. Entonces, como definición, les decía que esa es la menopausia, ¿ok? El proceso como tal de todos estos cambios fisiológicos, biológicos y psicológicos, es realmente el climaterio como tal. ¿Ah? Y proviene del griego climater, que significa peldaños o escalones, lo que hace referencia que es un periodo, solo una etapa de la vida no reproductiva, únicamente es una transición. Entonces, para nosotros como ginecólogos, tenemos una clasificación de Celestron. Entonces, esta se divide básicamente en 3 etapas y, perdón, en 3 fases que se divide a su vez en 7 etapas. ¿Cuál es la parte más importante? Esto que vemos en rojito, que es la última menstruación. De ahí se va a derivar todo. Aquí donde tenemos el 0, antes de ese 0 son 5 etapas. La primera etapa es la temprana, donde todo está normal, donde todo está fisiológico, donde hormonalmente la FSH se encuentra bien, los ciclos son regulares, y bueno, hay una parte temprana, máxima y tardía. Es la parte reproductiva. Esta etapa es variable, es lo que les comentaba, todo esto tiene que ser antes de los 40 años. Un poquito antes de esos es el estro -1 y -2. Esto se conoce como la transición a la menopausia, es decir, es esa etapa previa donde ya va a haber una disminución de los estrógenos, se van a empezar a atrofiar la parte ovárica, alguna parte folicular, y entonces van a empezar algunos cambios a nivel de los periodos menstruales. Algunas veces no es el cese definitivo, sino puede haber cambios de 60 días con amenorreas, puede haber cambios en la cantidad de sangrado, y eso es lo que va a ser el inicio de la perimenopausia. Aquí ya podemos empezar a tener cambios a nivel de la FSH. Aunque sean pequeños, puede haber ya cambios. Entonces, empieza el cese de la menstruación y esta pequeña etapa que debe ser durante un año, es decir, 12 meses. Aquí esto es lo más importante. Me voy a detener aquí un poquito. La gran mayoría de las mujeres piensan que cuando ya pasó este primer año y ya no la pasé tan mal, me voy a esperar, es cuando realmente toda el área médica tiene que intervenir. Donde es más importante la atención y la terapia hormonal es en el primer año y sobre todo en esta etapa, en el estado de +1, en los primeros 4 años. Después de eso, normalmente ya no necesitan más que un acompañamiento. Si yo no recibo a mi paciente como ginecólogo y empiezo a ver dónde tengo que actuar durante estos primeros 4 años, es como si empieza la devastación y no la ayudo. Entonces, ya cuando llegan a etapas posteriores, las pacientes después de 60 años, ya son muy pocas pacientes las que son candidatas a terapia o las que les podemos resolver algún problema. Entonces, es en este momento donde todos tenemos que apoyar a la paciente en el estado de menopausia, sobre todo en estos 4 años, más que en este año, en este periodo. En realidad, la terapia hormonal está más indicada en el primer y segundo año, que es donde se producen todos los cambios. ¿Okay? Y después ya solamente es la posmenopausia tardía, que es el +2, hasta la muerte. ¿Ok? Bueno, para fines prácticos, para nosotros, esta es como más larga, pero para fines prácticos es climaterio, es todo el proceso. Hay un proceso de premenopausia, perimenopausia, que son los años más cercanos a la menopausia como tal, y la posmenopausia. Entonces, ¿dónde entramos? Pues todos, porque en realidad, ¿dónde tiene estrógenos la paciente? En todo el cuerpo. Las mujeres tenemos hormonas en todo nuestro cuerpo. Entonces, de ahí es que el manejo es multidisciplinario. Por eso el nombre de la plática, ¿no? Porque realmente va a afectar a todos nuestros órganos. Si ustedes ven, prácticamente en todos hay estrógenos. Y como ven una disminución de estrógenos, todos los órganos van a estar afectados. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un manejo dentro de todos? Primero, porque necesitamos una buena calidad de vida para nuestra paciente, pero sobre todo para disminuir la morbilidad, ¿no? Me voy a regresar un poquito a la anterior. Entonces, estos son los cambios que se presentan de manera general. Lo que más hace
le genera más problema o por lo que llega a la consulta son estos, los sudores nocturnos, los sofocos o los bochornos y la fatiga. Pero en realidad hay muchos cambios que ellas a veces pueden notar, pero que nosotros debemos saber, ¿no? Hay cambios dermatológicos que ahorita lo veremos, hay cambios a nivel de la piel, pérdida de la firmeza del pecho, y eso está relacionado con la piel, pero también con el colágeno. Hay aumento de peso y por lo tanto hay un aumento del riesgo cardiovascular. Hay cambios de humor, hay irritabilidad, disminución del deseo sexual y obviamente de la parte ginecológica, los cambios hormonales que se empiezan a producir nos predisponen a más infecciones y a otros cambios también en el deseo sexual. Hay incontinencia urinaria y mayor riesgo de infecciones urinarias y también hay un aumento del riesgo de osteoporosis. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar una mujer que empieza, por la razón que llegue de todas las anteriores que vimos, que llega y nos aborda y dice, tengo bochornos o no puedo dormir o tengo cambios de humor? Entonces, primero, la historia clínica es esencial, como en todos, ¿no? Pero principalmente aquí tenemos que ver los factores de riesgo. Nos interesa saber si hay antecedentes de cáncer familiar y dentro de la historia clínica saber los antecedentes de ella. Si ha tenido alguna alteración en la tiroides o si ha tenido algún problema o alguna cirugía, porque de eso dependerá el manejo y hacia dónde la voy a derivar. Siempre que una mujer tiene problemas previos a que tiene su menopausia, se van a agravar. Es decir, si yo tengo obesidad o sobrepeso o tengo algún problema dermatológico o de cualquier órgano o sistema, siempre se va a agravar en la menopausia. Porque, repito, en todos lados tenemos estrógenos y la disminución del estrógeno hace cambios muy importantes. Entonces, primero la historia clínica. Hay que interrogar todo, absolutamente todo lo que pueda llevarnos a no dar una terapia hormonal o algún tratamiento o algún órgano o sistema donde tengamos que enviarla para que podamos prevenir algún padecimiento. Evidentemente, revisar desde los signos vitales, ¿no? La presión se empieza a modificar y ahorita lo vamos a ver con los cambios cardiovasculares. Hay muchas mujeres que empiezan con muchas palpitaciones y taquicardias. Se generan cambios a nivel cardíaco, entonces es importante revisar la presión, hay que revisar la frecuencia cardíaca, hay que revisar todos los signos vitales y en general todos los órganos vitales. Entonces, sacar su índice de masa corporal. A veces también hay que revisar la piel. Es importante, bueno, nosotros como ginecólogos y en general, quienes revisan la parte de las piernas, eso es muy importante. Hay que revisar si hay insuficiencia venosa, si hay algún otro dato que nos haga pensar que no es candidata a terapia hormonal. La parte mamaria, el abdomen, todo hay que revisarlo, columna y extremidades. Ahorita me voy a detener también a ver esa parte. Entonces, aparte de la historia clínica, habrá que tomar algunos estudios que nos van a ayudar a tomar decisiones. Principalmente los básicos, una biometría, saber cómo está nuestra glucosa, colesterol, triglicéridos. La parte hepática es sumamente importante, una por el hígado graso, pero sobre todo si vamos a administrar algún medicamento o tratamiento, tenemos que saber que la parte hepática está intacta. Entonces, ahí, en ese sentido, una química, un examen general de orina. Recuerden que acabamos de mencionar que es muy frecuente las infecciones de vías urinarias. Un perfil de lípidos, ahorita vamos a revisar qué cambios se dan. La vitamina D en sangre, las pruebas de función hepática, como lo mencioné, y siempre las enfermedades endocrinológicas tienden a sumarse. Si yo tengo una mujer con algún antecedente de alguna enfermedad tiroidea, muy probablemente si hay un antecedente familiar va a debutar o solo por el simple hecho de los cambios hormonales a nivel estrogénico de la tiroides puede empezar con problemas tiroideos. Entonces nunca debemos obviar ni olvidar un perfil tiroideo en una mujer que está en el proceso de la La densitometría ósea es muy importante para la parte ginecológica, el ultrasonido pélvico, la mastografía y ultrasonido. En el caso de algunas mujeres que tienen algún padecimiento ya ginecológico conocido como pólipos o que tengan engrosado la parte del endometrio, ahí también hay que hacer alguna histeroscopía si se requiere. Su colposcopía y en la parte cardiovascular,
A ver, lo ideal es que pidamos un electrocardiograma o bien que hagamos una derivación al cardiólogo. ¿Ok? Entonces, bueno, los síntomas en general, como ya mencioné algunos, es cambios a nivel de la glándula mamaria, cambios en el deseo sexual, pérdida ponderal, acné. Ahorita me voy a detener uno, o sea, a derivarlos uno cada uno, vértigos, temblores, palpitaciones, como se los mencioné, y algunos pueden permanecer, dependiendo de qué tipo de síntomas sea, algunos van a ir disminuyendo y otros aumentando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte urinaria y genital, generalmente todo lo que tiene que ver con la atrofia, con el paso de los años va a ir aumentando si no lleva tratamiento. Y, por ejemplo, cosas como los bochornos va a ser al revés. Están más álgidos en el primer y segundo año y van a ir disminuyendo conforme pase la etapa y los años. Entonces, hay unos que son agudos, que son, repito, los que nos hacen llegar, que las hacen llegar a la consulta, como la baja concentración, la ansiedad, los cambios de humor, los bochornos y sobre todo los temas del sueño. Y estos que son los que permanecen más tiempo, que son los intermedios, y los tardíos, que pues son la parte cardiovascular, el tema de la glucosa y la osteoporosis. Y bueno, la parte cognitiva. Entonces, vamos a empezar por algunos órganos y especialidades. La enfermedad cardiovascular es la más preocupante. ¿Por qué? Porque es la que más se afecta y es la que realmente hace y da más morbilidad en las mujeres de más de 50 años. Esto debido a que la disminución del estrógeno hace cambios a nivel hepático y por lo tanto se genera una disminución ligada a las proteínas de baja densidad y un catabolismo ligado a las proteínas, de alta densidad y de baja densidad, así como aumento de triglicéridos. Entonces, esto hace que tenga un mayor riesgo cardiovascular. Adicional, existe una mayor resistencia a la insulina y además los estrógenos también favorecen la liberación del óxido nítrico y la prostaciclina. También favorece la dilatación, la vasodilatación y por ende también es que les decía yo que produce cambios a nivel de la tensión arterial y como les decía las taquicardias y palpitaciones. ¿Por qué los cambios cardiovasculares son los más importantes? Porque todas las estadísticas nos dicen que la principal causa de muerte en las mujeres de más de 50 y 60 años son las enfermedades coronarias. Ustedes vean que incluso el cáncer de mama es mucho menor, a pesar de que es muy alta la incidencia, sigue siendo la enfermedad coronaria la que produce más cambios a nivel de las mujeres de más de 50. Entonces, aquí es donde tenemos que ayudar a nuestra paciente en la menopausia, ¿vale? Bueno, en el climaterio. La demencia no está nada despreciable, el evento vascular cerebral y las fracturas de cadera en un 15%. Entonces, esto es de los riesgos que más tiene la paciente en la posmenopausia si no es atendida en estos primeros 4 años que yo les digo que son los más altos. Entonces, en la parte dermatológica tienen muchos cambios. Primero, hay una disminución del sebo cutáneo. Hay una disminución ante la respuesta psicológica del sudor. Aumenta la temperatura, una disminución en la temperatura de frente y mejillas. Hay un aumento en el agua de la capa córnea de la piel, aumenta la permeabilidad, aumenta la reactividad vascular y ante la misma exposición de los filtros de la radiación UV, tienen una mayor pigmentación. Disminuye el grosor epidérmico, disminuye la tasa de colágeno en la piel, disminuye la densidad de folículos vellosos y todo esto genera que haya una mayor cantidad de arrugas y por lo tanto más atrofia y presencia de vasos que son telangiectasias. Entonces, la piel de la mujer en la menopausia va a disminuir mucha su funcionalidad. Hay menor cantidad de grasa y eso es lo que va a producir que tenga una mayor sensibilidad a la exposición con cualquier tipo de efectos externos. Entonces, como les explicaba, la mujer en la posmenopausia tiene un mayor grado de pigmentación que una mujer en la premenopausia, aunque se expongan a la misma cantidad de sol. Estos cambios son macroscópicos y fisiológicos, vuelven la piel mucho más seca,
mucho menos elástica y por lo tanto pierden más humedad. Ajá. Con el tiempo, pues empiezan a aparecer más, o sea, más fragilidad, evidentemente aparecen las estrías, las arrugas, los surcos, y el vello en general empieza a ser mucho menor. En cuanto a la parte neurológica, sobre todo ahora que son mucho más activas en la parte laboral, lo empiezan a notar, ¿no? Los olvidos, la falta de concentración, la pérdida de la memoria, y todo esto está dado porque hay una afectación por la disminución de estrógeno en el hipocampo, que es esencial para el aprendizaje. Entonces, al haber una disminución de estrógeno y al afectar el hipocampo, es que se presenta la disminución de la memoria, la falta de concentración, hay cambios a nivel del estado de ánimo, hay más posibilidad de desarrollar ansiedad, depresión e irritabilidad. Hay alteraciones en el patrón del sueño y también va a aumentar la posibilidad de tener insomnio. Los dolores de cabeza no son nada despreciables. Un alto porcentaje de las mujeres que están en el proceso de climaterio pasan por una tomografía porque no hay explicación a su dolor de cabeza e incluso a las migrañas. Es sumamente importante, se ha visto en estudios recientes que esta sustancia, la beta-amiloide, que está relacionada con el Alzheimer, está presente en mayor frecuencia en las pacientes posmenopáusicas. Es decir, sí, debido a la disminución hormonal, sí tenemos mucho más riesgo de demencia. Y bueno, en la parte del oído hay una reducción significativa de los estrógenos y por lo tanto podemos tener mujeres que tienen un zumbido sin explicación alguna. O sea, puede ser que lo hayan tenido previamente o puede ser que agrave el tinnitus. Por esa razón es que muchas veces las pacientes piensan que puede ser por otro origen, pero el tema aquí es que lo más importante es que si nosotros damos estrógeno en un tiempo adecuado, podemos disminuirlo. No se quita de todo, pero entre más tempranamente lo hagamos, va a ser mucho mejor el efecto que pueda tener en la mujer de más de 50 años. También hay cambios en el oído interno, hay una retención de líquidos y eso produce cambios en la sensibilidad auditiva y por lo tanto puede producir una disminución también en la audición o dolor, ¿no? En la parte musculoesquelética, pues tenemos varios cambios ante la disminución del estrógeno. Uno es la pérdida de masa muscular, por lo tanto nos va a dar más riesgo de caídas y mayor dificultad para hacer las actividades cotidianas. Es importante que nosotros le chequemos a nuestros pacientes, no importa a qué vayan a la consulta, saber con un simple ejercicio de cuánto tarda, hay gráficas especiales, pero bueno, cuánto tarda en pararse de la silla. ¿Ah? Porque de eso dependerá cómo está su masa muscular. Repito, hay cosas que sí podemos mejorar mucho con el estrógeno, pero la pérdida muscular es parte del proceso fisiológico del envejecimiento, pero sí es algo que tenemos que valorar. Dice que es como levantarse de una silla y aumenta el riesgo de caídas. ¿Ah? Si nosotros no mejoramos la masa muscular, pues evidentemente cada vez se va a hacer mucho más débil, nos va a dar mucho más rigidez y en rodillas, hombros. De hecho, hay un síndrome de las articulaciones en la paciente en la menopausia. Entonces, si nosotros, además de que tienen un síndrome doloroso en toda la parte articular, que es real, y es porque, digamos que empiezan a acumularse toda esta parte de óxido nítrico ay, perdón, minerales en la parte de las articulaciones. Entonces, por eso es que hay mucho dolor. Entonces, si aunado a eso no la ponemos a activarse, pues va a haber mucho más dolor y rigidez, sobre todo en las partes articulares. Hay una disminución de la densidad ósea y eso es lo que nos puede generar también osteoporosis. Y bueno, dentro de la parte psicológica, siempre vamos a necesitar estar de la mano con psicología o psiquiatría, porque evidentemente ante la disminución del estrógeno, la serotonina va a disminuir y por lo tanto nos va a haber cambios, por lo tanto nos va a generar cambios en el estado de ánimo, la habilidad emocional, alteración en el ciclo sueño-vigilia y disminución del deseo sexual. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? El tratamiento es amplio y es 100% individualizado, pero la base, o sea, para todos y cuando recibamos a una mujer que es de más de 50 años, porque ya está, aunque sea más joven y ya haya pasado el proceso de la menopausia o esté por pasarlo, siempre será el estilo de vida. Lo principal es que activen, porque como ya vimos, hay que activar el cuerpo. El ejercicio y una dieta saludable, eso todo se lo debemos de mencionar, además por los cambios cardiovasculares. Entonces, sí ha habido varios estudios donde nos dice que el ejercicio regular nos va a ayudar mucho a mejorar la parte cardiovascular. Debemos de hacer, o sea, gradualmente incentivar a que por lo menos tengan 150 minutos de actividad física y, bueno, dependerá de cómo está su peso y su capacidad móvil, ¿no? Evidentemente no fumar, utilizar una dieta saludable con frutas y verduras, específicamente la fibra, y en el caso de las mujeres hay granos que producen fitoestrógenos de forma natural, como el camote, las semillas como las lentejas, los garbanzos, o sea, tiene que ver mucho con la parte de la nutrición. Entonces, también el nutriólogo siempre debe de estar a la mano. Y disminuir el consumo de sal y alcohol, evidentemente. Y esta parte es muy importante. Hace poco se hizo un estudio acerca de los adultos mayores, ¿no? Y qué tan importante era la parte de la socialización o si se quedaban solos, ¿no? Evidentemente aumentaba mucho más la capacidad de retener conocimiento y la parte de la socialización les daba mucho más calidad de vida en todo sentido. Entonces, siempre hay que buscar que socialicen con personas de su edad o de una u otra forma se permanezcan activos. Ahora, las mujeres de 50 años y más, ahorita son mucho más activas laboralmente y evidentemente esa parte cognitiva nos ayuda. Sin embargo, de todas maneras tenemos que, las que no lo tengan, tenemos que incentivarlas a que lo tengan, ¿sí? Por la parte neuronal. Y bueno, los tratamientos van a depender de cada mujer. Ajá. Hay personas o pacientes que no son candidatas a tratamiento hormonal o también dependerá de qué síntomas son los que tienen. A lo mejor si es una parte más neurológica, entonces vamos a dar tratamientos que no sean hormonales. O a lo mejor si tienen que ver más con el bochorno, definitivamente pues sí necesitamos un tratamiento hormonal. Entonces, hay muchísimas presentaciones, ya no solo hay pastillas, hay geles, ¿no? Hay spray y el futuro es que sea vía sublingual o en spray igual sublingual. O sea, ese es lo que se espera que venga y espero que venga pronto. Hay muchísimos tratamientos y repito, dependerá de cada paciente y qué se necesita. O sea, no es como una receta para todas, o sea, dependerá de qué requiere y cuál es el síntoma principal, depende mucho de la edad en la que llegue y si todavía es candidata y si está en la época más álgida. Para algunas cosas o padecimientos o síntomas nos va a ayudar mucho el ejercicio, se recomienda el yoga, ¿ah? También el tai chi porque les ayuda a la propiocepción. Y algunas cosas como ejercicios de relajación y de respiración, pues nos ayuda un poquito con la parte cognitiva. ¿Está bien? Y bueno, eso es todo. Bueno, nada más les quería poner esta frase. El cambio no es doloroso, solo la resistencia al cambio lo es. Entonces, finalmente es un proceso en el que todos podemos apoyar a las mujeres, ¿no? Todos estamos involucrados porque en todos lados hay estrógenos, como repito, nada más será pues tener este cambio de que es un proceso en el que tenemos que ayudarles. Muchas gracias. Si tengan alguna duda. ¿Una duda? ¿Preguntarme? Doctor, sí, muchas gracias por la presentación. ¿Qué hay de recomendación como justamente en la pausa? ¿Qué es lo que Es preventivo, básicamente. O sea,
es la dieta y el ejercicio, los cambios en la alimentación y básicamente hacer como un escaneo, o sea, ¿qué tengo yo o en qué puedo actuar? O sea, si tengo sobrepeso, si la glucosa o resistencia a la insulina, si tengo algún antecedente familiar con un tema tiroideo, sobre todo ver el ser más aportado. El ejercicio es básico. En cuanto al uso de la terapia de los gastos humanos, Sí. ¿Cómo es que valoran que, bueno, no saben que hay una persona, pero hay muchos, cualquier partida? Sí, en realidad, doctora, qué bueno que lo dice porque ya los estudios están muy amplios. Si vamos a terapia durante un año, va a ser muy difícil. Sí, va a ser muy difícil que una paciente le tome algún problema oncológico. El tema es que sí hay que sensibilizar, porque a veces les dan cualquier cosa y llevan 5 años con ella y llegan y dicen, no, pues a mí me la mandaron y como me siento bien, no la he dejado. O sea, la terapia hormonal es como un escalón, como escaleras. Por eso les puse el otro. O sea, yo tengo que cambiar, no me puedo quedar con el mismo. A lo mejor en lo más álgido, dejo un par de años la parte hormonal, y entonces en ese sentido ya no voy a tener tanto riesgo en la parte. Definitivamente sería un antecedente muy cercano, muy personal, pero en realidad en ese año va a ser una... Sí. O sea, sí, va a ser muy difícil que si es bien manejado la terapia hormonal, le pase. No, es 1 o 2 años como máximo y después hay que bajarse el esquema. Yo sí, o sea, solamente se quedan muy sintomáticas las mujeres que consumen, que son muy obesas, o que toman alcohol, o sea, que tuvieron algún tema con algunas sustancias, pero principalmente las fumadoras y las que tienen obesidad y las que tienen problemas tiroideos, solamente se quedan con muchos por más años. El resto no, es un síntoma que siempre va a descender. Y la parte, por ejemplo, la parte genital, que es donde sí que queda mucho tiempo, ya se hicieron estudios en pacientes oncológicas y se puede utilizar la terapia local sin ningún problema. Bueno, pues muchas gracias. Que vamos a hacer entrega de constancia. Muchas gracias. Queremos agradecer el apoyo por parte de los laboratorios. Está con nosotros Celtic y Asegúrate. Son 2 laboratorios que en esta ocasión nos apoyan con el catering que tenemos acá afuera y algunos productos que también nos vienen a dar estas chicas. Pero muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, los esperamos para las siguientes sesiones. Ya les estaremos enviando el calendario. Y bueno, pues adelante con los chicos del catering. Gracias. ¿No?